Se ha perdido la tradición del tapado en el alto Dentro de porque su cerebro hay como 10 personas opinando. Yo le he dicho Entonces, imbécil a varias gente y me faltaba el respeto. ¡Falso! Bienvenidos y bienvenidas a La Funa. Soy José Carlos Cardona y les saludo en resistencia y en lucha desde la Vila Inhóspita Llanura. Estamos acá iniciando un nuevo gobierno para el cuatrienio 2026-2030. Narriafura Sabla es el presidente de los hondureños, ya juramentado en el Congreso Nacional, ya nombró su gabinete. Hay un montón de expectativas, se van a cerrar un montón de instituciones, se van a fusionar otras, se van a ahorrar plata en algunas cosas. Entre tanto, el Congreso Nacional ha iniciado de manera potente con algunas medidas demagógicas. Como en todo gobierno, lo que se busca es tratar de avasallar y construir eso que los politólogos llaman leverage político. Pero vamos a hablar un poco de eso. Creo que lo más importante que tenemos que resaltar es que es el fin de una época. El cierre del gobierno de Xiomara Castro cierra un ciclo histórico para el país que se abrió con el golpe de Estado y que ahora, con el fin de la refundación como gobierno en el poder el control del Estado, pues obviamente hace que ya estemos oficialmente en un país, en una sociedad con una democracia tripartidista, 3 partidos grandes oficialmente que han ejercido el poder históricamente, y se rompió ese bicentenario bipartidista liberal nacionalista. Así es que hoy aquí en La Funa estamos hablando de esto y voy a presentar a mis invitados. Vamos a ver, como siempre, Diego Alejandro Valdés Quevedo. Hola. A Diego todavía no lo han despedido, pero pronto. Y a Carlos Javier Estrada, le damos la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido. Carlos, bienvenido. Carlos es politólogo, polémico en redes, ex viceministro, dirigió Canal 8, dirigió un montón de cosas en el gobierno, hiperfunado en redes sociales. Creo que está como en el top 10 de personas funadas del gobierno de Xiomara Castro. Pero aquí está, sobrevivió y está ya oficialmente despedido, obviamente, porque era alto cargo de gobierno. Y pues ahora vamos a hablar mierda. ¿Qué vamos a decir? Primero que nada, yo quisiera iniciar como historiador. Voy a ponerme serio. Primero que nada, como historiador, tengo que reconocer que Xiomara rompió un montón de ciclos. Ciclos históricos que se venían dando desde el inicio de la historia del país. Primer gobierno de una mujer en la historia. Primer partido de izquierda que llega al poder. Primer gobierno luego de 200 años de historia. Y el gabinete más joven de la historia, 39 años de edad en promedio. Y el primer gobierno que llega al poder en la modernidad con una coalición de fuerzas, porque se une Xiomara, se sumó el Pino y se sumó, ¿cómo se llama? Cacarrala, que le dicen. No, Narrala, perdón. Me puse en modo Freddy Guzmán. Bien, Carlos, que se pasa riendo por todo. ¿Cómo podemos ver a Xiomara Castro insertada en una lógica histórica tan compleja? El país había perdido su democracia por un golpe de Estado. 12 años de gobierno cachureco destruyeron el país. Xiomara llega y construye el que para algunos de nosotros, y nos vamos a dar verga con quien sea, el que no quiera me espera allá afuera y nos damos pija, el mejor gobierno en la historia. Les voy a decir dónde vivo para que nos demos unos cuantos pergazos allá afuera. Con quienes quieran. Vaya, Carlos. Bueno, la verdad que lo que más resalta de este momento histórico del gobierno, de lo que fue el gobierno de la presidenta, es que rompe no solo con cuestiones tradicionales del bipartidismo, porque la lógica de poder había sido solo entre esos dos partidos políticos, entre el liberal y el Partido Nacional. Pero no solo es que se inserta un nuevo partido, en este caso Partido Libre, sino que las dinámicas también tuvieron que cambiar en cada uno de los factores y cada una de las condiciones del Estado. Sí. Y eso es muy importante porque darle el reconocimiento a la presidenta es prácticamente un imperativo. Sí. Porque liderar ese proceso de recomposición después de un golpe de Estado de tantos años no es una cuestión fácil. Sí. Y especialmente porque no solo logró
alinear a dos partidos políticos en ese momento histórico que fue el 2021, sino que también pudo lograr consensos importantes, incluso con el sector movimentista, es decir, los que venían hablando de la refundación desde un par de décadas atrás. O sea, no hay que decir tampoco que Libertad de Refundación es quien inicia con el concepto de refundación, sino que ya era una lógica de los mismos movimientos sociales y es la presidenta quien logra coordinar eso, desde la lógica tradicional de los partidos políticos con las nuevas lógicas emergentes a partir de todo el proceso de descomposición del Estado de la narcodictadura. Okay. Entonces, el que la presidenta haya podido liderar estos 4 años con una mejor sustancial institucional del Estado es muy importante, porque no simplemente fue que llegó al poder a simplemente obedecer órdenes de las mismas élites, sino que también logró romper con ciertas cuestiones que no se lo van a querer reconocer, pero que sabemos que con el tiempo la gente lo va a poder entender. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Un gobierno que llega con una enorme legitimidad y respaldo popular, 1.7 millones de votos. Entonces, no le debía nada a nadie, Xiomara. Ella pudo gobernar con una agenda más o menos libre, ya vamos a hablar de lo que pasó después, y cómo esto se ve entorpecido. Pero bueno, continúa. Bueno, entonces, digamos, esa libertad relativa con la que la presidenta llega al poder se ve lógicamente obstaculizada luego por las cuestiones fácticas. Es decir, hay un apoyo, pero un apoyo contra Juan Orlando. Solo te quiero aclarar algo. Vos dijiste esa como libertad, pero hay que saber que la presidenta llegó con un ministerio público en contra, con una corte suprema en contra y con un congreso totalmente destruido. Polarizado. Entonces, para solamente aclarar el reto que tuvo ahí al inicio del gobierno, ¿no? Y ahí lo importante de eso es que una cosa es la institucionalidad y otra cosa es la suprainstitucionalidad, que tiene que ver con los poderes fácticos. Sí. Son instituciones tradicionales, tanto el sector empresarial como el sector eclesiástico, son los sectores que conspiraron en el contexto del golpe de Estado del 2009. Me gusta que uses esa categoría beberiana de instituciones. Ay, qué mamador, parezco Diego Rusarín sin los músculos. Pero eso es lo que son. En Honduras no se suele hablar de esto. Pero cuando vos ves ahorita la conformación de este gobierno, cuando viste que las negociaciones por la Junta Directiva del Congreso se hicieron en el COEP, cuando ves a Anabel Gallardo, que como presidenta del COEP, siendo vocera de la instalación del nuevo gobierno, cuando ves que la Chico, las cámaras de comercio son actores importantísimos, entonces puedes decir, esa es la contraparte. Quienes financiaron la instalación o el retorno de la restauración conservadora que estamos viviendo. Bueno, y el otro elemento, esos son los elementos internos, ¿verdad? Sí. Ahora, hablemos de los elementos externos. ¿Cuál fue el rol en este caso nuevamente de Estados Unidos? Que obviamente, al igual que la Unión Europea, cumplen un rol importante porque ambos actores, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, también validaron a la presidenta. Por eso no tuvo ningún tipo de obstáculo. En ningún momento interrumpieron el proceso democrático electoral del 2021. De hecho, según testimonios que se han salido en las últimas semanas, hubo un acuerdo, ¿no? En el que la embajada de Estados Unidos le dijo a Juan Orlando, hey, cuidadito pendejos, no les vamos a dejar que vayan a hacer curva de Batson. Exacto. Fueron obedientes. Ahora bien, los enemigos de Estados Unidos en 2021 estaban en Medio Oriente, pero 4 años después, los enemigos de Estados Unidos están en el Caribe, Venezuela, Cuba, y todo lo que huela a esa idea macartiana que tienen ellos, lo que son bien pendejos. Es que lo que pasó es que... Viven como en el siglo XX, man. Lo que pasó ahorita fue que es la amenaza al dólar. Sí. O sea, lo que pasó con Venezuela, que cuando ya estaban hablando en China y en Rusia de que se iba a hacer todo tipo de comercio con ya no con el dólar, sino que se iba a hacer con las monedas locales como el yuan y todas las monedas de Rusia y entre Venezuela, y es cuando Estados Unidos hizo el pero. Porque si vos destruís el dólar, dejás de hacer comercio con el droga, Bueno, y Estados Unidos está en ese pedo de la lista Epstein, ¿verdad? Entonces vinieron a joder acá para eso. Pero bueno, volvamos a recausar la conversación. Por cierto, está muy rico el vino de zorras que trajo Carlos. Gracias, Carlos. Delicioso, 10 de 10. Sí, estamos como zorras bebiendo mimosas. Bien, sigamos. Bueno, entonces todos estos elementos ya los vemos en conjunto, porque aquí hay una toda esta semana ha sido polémico el tema de ¿por qué la derrota del gobierno? ¿Por qué? Lo tenían todo a favor. Pero ahí hay una explicación muy simplista de la gente. Quieren, de forma reduccionista, explicar una derrota que es compleja y es compuesta. Así es. Yo fui a frente a hacer un análisis científico ahí todo mamador y me hicieron verga, ¿va? Porque la gente está muy sensible
Hubo gente que hasta me dijo, salite del partido. Ciertos compañeros tuyos pendejos que trabajan en Casa Presidencial. No voy a decir nombres para no hacer importantes a esas basuras. Bueno, trabajaban, ya se fueron a la verga, gracias a Dios. Vivirán de lo que consiguieron en los negocios que montaron. Mucha de esa gente está sensible porque obviamente hay un pedo ahí. Es que la gente ya acepta que perdimos, pero no acepta el por qué. Fíjate que ahí te quiero hacer una comparación. Es medio raro lo que voy a decir, pero en Argentina, cuando sale el kirchnerismo, la gente, los kirchneristas le preguntaban a Cristina, a la expresidenta, por qué habían perdido cuando tenía mucha aceptación. Entonces ella contestó con algo muy bien, pero bien concreto. No supimos explicar el contexto internacional con las condiciones nuestras. No lo supimos. La realidad material de la realidad material del capital como tal a nivel mundial. Oíme, qué excelente. No, esta mujer... Bueno, no esperaría menos de Cristina. Sí. Cuando ella hace esa sentencia es lo que estamos hablando nosotros ahorita. Si nosotros no explicamos cuáles son las condiciones internas y las condiciones externas, vamos a pensar y vamos a cometer el error de comparar periodos presidenciales. No se puede comparar ningún periodo presidencial con otro porque si no sería hacer esta extrapolación. Claro. Sí, y eso sería antiintelectual y completamente antiacadémico, si nos queremos ir por ahí. Pero ya que vos mencionabas a Weber, bajémoslo un poco más. Porque esto es un bloque histórico, pues. Sí. El bloque histórico que lleva a la presidenta al poder es porque esos actores estaban alineados para corresponder a ese momento. Es correcto. Ahora, esos actores o ese bloque histórico se descompone durante estos 4 años porque se dan cuenta de que están perdiendo algo que siempre tuvieron, que fue hegemonía. El Estado también, el control del Estado. El control del Estado como tal. Es que en Honduras lo que pasa es que no solo es una democracia tutelada de afuera hacia adentro, sino que también desde adentro es una economía secuestrada por los grupos de poder. Nuestras oligarquías son sumamente rurales y absurdamente primitivas. Y endeudadas. Y endeudadas. Sí. Viven de saquear al Estado. Entonces el Estado es su botín. Pierden el Estado por 4 años, viene Xiomara y dice a la verga los fideicomisos, vamos a eliminar los fideicomisos, vamos a restaurar la soberanía financiera del Estado, no le vamos a pedir pisto prestado a la banca privada, sino que vamos a financiar deuda interna con el Banco Central, con las reservas internacionales, y empiezan a tomar una serie de decisiones y toda la turcada y sus amigos y arrastrados y serpientes venenosas diciendo... ¿Qué pedo? Nos están quitando todo y se lo están dando al pueblo. Entonces, claro, ahí hubo un mal manejo de esa dialéctica y como dijo Cristina, según tu testimonio, pues nosotros no supimos explicarle bien eso al pueblo. Ahí es donde falló estrepitosamente la estrategia de comunicaciones, que no es nada exclusivo de Honduras. Todos los gobiernos de izquierda tienen gravísimos problemas para manejar matrices comunicacionales porque las matrices comunicacionales latinoamericanas son neoliberales. Entonces, no es fácil comunicarle a la gente en canales y lenguajes de comunicación que no están diseñados para lógicas populares y comunitarias. Y ellos son dueños de los medios. Y estamos 97-3. 97% de los medios en Honduras son privados y solo el 3% son públicos. Justamente lo que pasó, digamos, con tu exposición en Frente a Frente tiene ese problema. Vos llevaste un diagnóstico, pero ahora ese diagnóstico tiene explicación. Sí. Entonces, obviamente, a la gente a veces no le gusta ver el diagnóstico. Sí. El diagnóstico es feo. O sea, a nadie le gusta ver cuando le dicen, mire, usted está enfermo por esto. Sí. Ahora, cuando que le comiencen a explicar por qué se enfermó es otra cosa. Lo que pasa es que no quedó tiempo de explicarlo porque Renato habla mucho y porque... además que lo hace a propósito. Sí. Habla mucho para que no se hable. Sí, entonces se viralizó un montón. Ese audio de... Sí, odian mucho a Renato, pero yo me puse en modo señora que en una fiesta hace sentir mal a su sobrina gorda. Poneme ese video ahí de lo que le dije a Renato, por favor. Lo mejor de frente de día. Sí. Te has rejuvenecido porque bajaste de peso. Sí. Siempre te sacan videos para tirarte mierda y te sacan cuando eras gordo. Porque estaba gordísimo hace como unos 10 años. Pero te rejuveneció. Bueno, ya vieron, soy un imbécil. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Para cerrar este segmento tuyo, ¿vos crees que el hecho de que Libre haya sido gobierno
cambie un poco la forma de hacer política en Honduras? ¿Vos crees que Xiomara realmente es un antes y un después en la forma de hacer política en el país? Fíjate que no va a ser algo inmediato. La gente tiene el derecho a ver ese cambio en la medida que se lo pueda ofrecer el contexto. Sí. La presidenta va saliendo ahorita, entonces no pueden hacer una comparativa. Sabemos que por una cuestión programática, el gobierno de facto de Narria Fura va a hacer los cambios que según ellos son necesarios para el país. Sí. Ya sabemos de qué corte son, de qué clase son, y por ende la gente va a tener que comenzar a reaccionar. Y ahí es donde va a poder hacer comparativas. Por ejemplo, si tocan la tarifa de energía, por ejemplo, si suben el peaje en las carreteras, si ponen más peajes en las carreteras que construyó la presidenta, si privatizan los hospitales, que ahorita es algo que ellos tienen bastante en su mente. Sí. La privatización también factible que ellos tienen pensados para el ENE. Del ENE. O sea, todas estas cuestiones de privatización, el pueblo sabe muy bien. El pueblo tiene 4 años sin tener nuevos impuestos. Exactamente. Entonces, la gente hasta que no sienta que le quitaron algo, no va a reaccionar. Sí. Por eso es que este gobierno sufrió mucho ataque, porque la gente estaba más o menos cómoda. Toda la molestia que tenían era infundada y sin ningún tipo de sustento. La molestia heredada. O sea, la molestia de que nos estaban reprimiendo al inicio de los 100 años de gobierno de Xiomara Castro era exigencias de que nos habían dejado la narcodictadura anterior, ¿verdad? Sí. Ahora nosotros prácticamente le hemos dejado a un país con mayor inversión en carretera, mayor inversión en salud, mayor inversión con las alcaldías, que prácticamente Tito Asfura anda diciendo que ellos van a promover la descentralización, y fuimos nosotros con Xiomara Castro que dimos esa iniciativa sin distingo de color político. Entonces lo que vamos a tener ahorita nosotros es una luna de miel. Una luna de miel donde no van a haber ningún tipo de represión hacia sus derechos, aunque bueno, hace poco vimos la represión hacia las mujeres en el Día de la Mujer, ¿verdad? De cómo estaban reprimiendo a las compañeras en la calle, ¿verdad? Un poco de lo que viene, ¿verdad? Pero sí hay que aclarar mucho que la presidenta es saliente con un 55% de aprobación, muy parecido con lo que pasó con Cristina, ¿verdad? Que había una simpatía, y es un poco increíble. No sé, José, vos como historiador, ¿qué otro presidente está saliendo con más del 50% de aprobación? Sale alta Xiomara. Bueno, es que ya en los últimos meses todo presidente en Honduras es como ya andate cerote, ¿va? Porque nadie los quiere. Ya pesta. No, Pero Xiomara se montó una enorme estrategia, porque eso no es gratis, ¿verdad? Se hizo un trabajo, mira, ya está Carlos ahí diciendo nos costó, porque Carlos era parte del equipo que trabajaba en pos de todo esto de mantener la imagen impoluta de Xiomara y de hacer que ella se mirara tan hermosa, impecable en estas inauguraciones de proyectos. Más allá de la ejecución del buen gobierno, la imagen de Xiomara termina muy bien. Tenemos una gráfica que mientras estamos hablando la vamos a poner. Si ven en esa gráfica, Xiomara es la persona con la mayor aceptación en este momento. Es una encuesta que le hicimos a más de 3,000 becarios de becas solidarias, un programa que ya pues va a dejar de existir. Y después sigue Rixi, por último está Mel y Redondo, ¿no? Salen bastante bajos para la gente del partido. Entonces creo que eso habla mucho de cómo Xiomara logra mantener esa buena imagen. Ahora, Diego, te voy a hacer una pregunta para ir cambiando de interlocutor. Xiomara como tal, vos sos administrador público y trabajaste en la transición y trabajaste en apoyar a un montón de ministros en el inicio de sus instituciones. ¿Cuál es el impacto que este gobierno tiene a nivel de inversión pública en la historia del país? Pues es histórico. A nivel de la inversión pública en carreteras, a nivel de inversión pública a nivel de hospitales con salud, y el tema educativo. Estás hablando de que aquí siempre hubo merienda escolar. Más de 1.200.000 niños y niñas recibieron su merienda escolar, algo que en su momento ya estaba siendo olvidada por gobiernos pasados. Estás hablando de que la matrícula gratis estaba logrando cubrir las necesidades de muchas escuelas. Te cuento que nosotros cuando estábamos en el FIS, cuando llegábamos hacíamos la construcción y la reconstrucción como tal de la escuela, ¿verdad? Y a veces esos extras que los profesores decían, no se preocupen, nosotros con la merienda escolar vamos a comprar las teles para las aulas o vamos a comprar estos útiles para los niños. Era impresionante porque ellas decían, es impresionante lo que la presidenta ha hecho. Y la cuestión, José, es que la mayor inversión pública no se hizo en la capital ni en San Pedro Sula.
Fue un se gobierno hizo eminentemente rural. Rural. Y es por eso que al final los medios de comunicación, y en sus mayorías, donde está un gran núcleo de personas, dicen que fue lo que hizo, fue porque estas personas no salen donde nunca se hizo inversión, como en Lempira. En Piraera Lempira tenemos una de las mejores escuelas que Sí. se puede ver en todo el país, que es CEPCO Yucutena. Se los inspiro que vayan a ver cómo es la escuela. Es una de las mejores que se puede haber construido. Y esa fue la visión de la presidenta. La presidenta dice, nosotros no podemos superarnos como país mandando la inversión donde siempre se ha enviado. ¿Por qué? Porque es donde la gente ve. También este es uno de los proyectos con mayor inversión en agua. Pero ¿sabes cuál es el problema de que los otros gobiernos no hacían inversiones en agua? Es porque un proyecto de agua te está costando entre 50 a 100 millones de lempiras. Pero el problema del proyecto de agua es que vos abrís una zanja, metés la tubería y cerrás la zanja. ¿Quién lo ve? Sí. Pero aquí ya están acostumbrados que el pavimentito de 50 metros enfrente de la casa. No, o sea, es lo que hacía Juan Orlando. O sea, había pavimentos y la gente comiendo mierda, pero había pavimento en la aldea. Pero nada de saneamiento, ¿verdad? O sea, es más, ustedes en Caminos Productivos vieron ese problema de que vos ibas a los municipios cachurecos y el alcalde, ¿y por qué pavimento aquí? No hay nada. No, es que la aldea quería pavimento. Pero el pavimento no es para eso. Es correcto. Es para bajar la producción del café, el grano, para... Pero bueno, son cosas que se van a ir aprendiendo después o lecciones en el camino. Otra cosa, Diego. ¿Vos crees que hay una pregunta que siempre me hacen? Yo fui ministro de Desarrollo Social y una de las grandes autocríticas que siempre hice yo fue que no fuimos asistencialistas. Hubo una política transversal de no gastar el dinero en asistencialismo, que a la gente se le tenía que abordar integralmente para combatir la pobreza de manera integral. Y en eso la presidenta fue de una sola pieza y dijo a la gente no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Y eso generó un fuerte impacto en todos estos públicos y gente que estaba acostumbrada a recibir asistencialismo. Por asistencialismo me refiero a una canasta, a un bono. O sea, nuestros programas sociales fueron más integrales. Por ejemplo, una familia recibía beca, transferencia monetaria, bono tecnológico, pero no había ese pisto del asistencialismo de, mira, vos sos un cliente, esa relación clientelar de te vamos a apoyar esto y vota por libre. Y a la vista se dio que todos los que nos están viendo pueden poner ahí en los comentarios si en sus pueblos los candidatos cachurecos ganaron, porque le daban pisto a la gente. sí. El 30 de noviembre. Porque esa relación clientelar estaba ahí en el inconsciente colectivo. Y la gente te decía, por ejemplo, esta carretera de Jamastrán a Patuca, que para mí es una belleza. Para mí esa es la carretera más bella que hizo Xiomara Castro en todos sus 4 años de gobierno. Según Octavio, mi amigo, a quien le mando un fuerte abrazo, se pavimentaron casi 1,000 kilómetros de nuevos pavimentos. De nuevo, pavimentos. Yo me fui en esa carretera es tan bella, dan ganas de ir en un convertible, así como Thelma Lewis, y poner Sweet Home Alabama, una mierda así. Y oíme, 100 kilómetros en los que no hay nada, hijo de puta, no hay gasolinera, no hay pueblo, no hay nada. Y entonces pues decís, ¿qué gobierno se iba a atrever a hacer esto aquí? Es que es un gobierno con visión. Un Un gobierno gobierno de con 20, visión, 30, ¿verdad? 40, 50. Bueno, en San Es Francisco correcto. de Becerra hemos hecho uno de los pavimentos En más mi- lindos también del en mi país. pueblo. En Un mi corredor pueblo. que es altamente productivo en todo el ancho. También fue hecho. Naco, Quimistán, una carretera histórica que estaba olvidada. Tenés una de las mayores logros que se pudo hacer. Y bueno, este gobierno ya estaba trabajando de Chamelecón a Naco para poder descongestionar todo ese tráfico. Cofradía. Que hacía. Cofradía, correcto. Y después tenés todo lo que es Iguatepec, La Esperanza, otra carretera que, o sea, es toda la que conecta lo que es la puerta del occidente, decía Mauricio Ramos, que prácticamente con esa carretera. Pero fíjate que es muy importante lo que acabas de decir. Nosotros tuvimos una experiencia y es un poco como, da un poco de tristeza, pero es parte del tema cultural, porque al final es Claro, un tema cultural la idiosincrasia de de la lo gente. que nosotros enfrentamos. Pero fíjate que en un proyecto
cuando nosotros estábamos en Caminos Productivos, que fuimos a inaugurar en Santa Bárbara, fue en Las Vegas, Santa Bárbara, le hicimos un pavimento en un pueblo, man, que duraba como 40 minutos del centro hasta llegar ahí, y muy montaña arriba. Y nos salió una señora, fíjense, y le hicieron el pavimento y todo. Y le dijeron, madre, ¿qué opina de este pavimento? Está muy bonito y todo. Sí, está bueno, pero ¿para qué me ayuda esto? Y empezamos a sacarle plática y después dije, yo soy cachureca y yo voy a ir votando porque a mí me dan una bolsa solidaria cada una vez al mes o algo así. Sí. Y esta calle, ¿para qué me sirve? Yo ni carro tengo. Sí. Pero es entendible lo que ella dijo. A mí me pasó en Erandique, andábamos con Mario Moncada inaugurando una cancha, mira, en el medio de la nada. Y muy linda esa cancha. Esa foto, la toma aérea es un pinar, un bosque de pino y en medio está la cancha. Y entonces le ponen el micrófono a un señor y ¿qué le parece la cancha de la presidenta? Y, está bonita, pero yo no como zacate, dice. A mí me hubieran traído pisto o una canasta. Entonces, esa ruptura con el asistencialismo, que es parte de una posición moral superior, es superioridad moral. Porque los mantenés en el mismo estado. Dándole una bolsa solidaria cada mes era mantenerlos en el mismo estado de la pobreza. Sí. Y vos que fuiste parte del combate del más de 10% de la reducción que tuvimos este gobierno, eso no se hace solamente entregando bolsas solidarias. Eso se hace con carreteras, eso se hace con una inversión en infraestructura escolar, cajas rurales, etcétera. Entonces, esos son parte de los retos que tuvo esta administración de la presidenta Xiomara Castro y logramos nosotros ver los avances. Sí, señora, tal vez la carretera, usted no tiene carro y eso no le va a dar de comer, pero haberle dado esa bolsa solidaria, todos esos insumos que usted va al mercado tienen que bajar de la montaña y normalmente esos insumos se encarecen porque la calle está mal, porque el 22R del pobre campesino tiene que comprarle amortiguadores y tiene que comprarle aceite porque ya no aguanta ese piedrero. Entonces eso es una reducción de costos. ¿Cómo creen que la seguridad también baja de la nada? Con una cancha en Erandique donde también el ocio de la juventud se puede dirimir en otros lados. Entonces, lastimosamente, como dijo Carlos, es un tema cultural que nos ha costado poder explicarle a la población que todas estas iniciativas que hicimos como gobierno y el último proyecto que inauguró la presidenta, un estadio nacional, la gente lo mejor anda diciendo que ocupábamos más medicinas con eso, ocupábamos el hospital escuela, porque gastan dinero en el estadio. Inaugura el estadio, Xiomara, y se ponen a hablar mierda de que los colores de las bancas eran de la bandera de Venezuela. Como que alguien no ve el escudo de la alcaldía, ¿verdad? Distrito Central, más de 500 años. Eso de posicionar la palabra Venezuela es porque lo tienen implantado, pero está en el... Es parte del guión, ¿no? Es parte del guión de la derecha. Pero la gente cuando lo ve y reacciona y dice, es cierto, ¿por qué pusieron los colores del...? O sea, no pensaron en otra cosa. Y eso es parte de lo que... Y así fue con todo el gobierno. Así fue con todo el gobierno. Bueno, tengo otra pregunta. Pero primero vamos a traer más vino. Muy bueno el vino barato que traes. Vino de zorras. vino de caja. Indudablemente la derrota va a traer muchísimo sentimiento y resentimiento en las bases del partido, en la dirigencia del partido, en los diputados, en los alcaldes. Y todo el mundo va a buscar culpables. Pero las derrotas políticas no son y no se manejan de esa manera. Mucha gente con ínfulas de soberbia, que son bien pendejos, se ponen a decir como este pueblo malagradecido que no reconoció lo que Xiomara hizo. No se trata de eso. Y a mí me ha molestado mucho ver mucha gente haciendo esos comentarios que son bastante salidos. Creo que hay que aterrizar un poco. Hay que dejar que pase esa resaca de lo que ha pasado. Y cuando ya la gente despierte y diga, bueno, hay que reflexionar que la culpa, pues, al fin y al cabo, es de todos y es del contexto también, ¿verdad? Lo que hablábamos con usted. Y fíjate que quiero resaltar algo, que con un amigo en común, contigo, vos sabes que ha estado conversando que ahorita se siente como que hay un odio bien fuerte hacia Libre y que más bien el Partido Nacional volvió como un partido pulcro. Es Carlos Pozas. No es esa persona, por cierto. Un saludo a la persona que ya sabe. El funable del día. Pero fíjate que para mí eso es totalmente un tema de luna y miel igual. O sea, es algo bien parecido a lo que pasó en el 2021. La gente es impresionante también cómo logra pasar las cosas y un sentimiento de lo que acarrea la campaña. La campaña de odio que sufrió. Pero lo importante ahí es que el odio no es contra la presidenta. No, para nada. El tema del odio... Xiomara es amada. Mire, pero lo que les quiero contar, el paradigma del odio contra la presidenta se destruyó en el mero proceso del fraude electoral. Impresionante. O sea, el fraude electoral lo que hizo fue revitalizar la imagen de la presidenta porque ella fue correcta hasta el último día.
Y lo está cumplió cumpliendo. con lo que dice la Constitución. Ni un día menos. Mucha gente decía, se van a quedar, se van a quedar, se Ni van a un quedar. día más. No. Y la Sí. presidenta cumplió. Sí, siento que a Mel recibió mucho ataque. Pero siempre. Hay gente que ataca bastante a Rixi, pero yo creo que no es así. Y no tiene que ser de esa manera, porque aquí pasaron cosas desde afuera, como lo hemos hablado, y desde adentro. Y lo que hace que todavía no existe ese odio, que fuimos los únicos que defendimos hasta el final a la persona que ganó las elecciones. Sí, que es un imbécil, ¿verdad? ¿Y que ya se está tirando para presidente? Otra vez. No, pero ya lo hicieron verga y le quitaron Sí, todo a todo. Iroshka y él, o sea, toda Mire, su facción despedazada no en el lo Congreso. quiere el presidente del partido. No lo quiere la oligarquía Sí. que está en ese partido. Sí. Y él es el Fíjate mejor que yo empleado del mes. te voy a decir, yo como soy bien igualado, yo voy a un supermercado, que es un supermercado donde van los ricos, y me encontré a una persona de apellido árabe que tiene mucho dinero, y se acercó a saludarme, y dijo, no me va a hablar porque pues ya uno está fuera del puesto y no lo ven como basura, ¿va? Porque eso es lo que somos para esa gente que tiene dinero para gastar en 100 vidas. Y se me acercó y me dice, fíjese que yo le quería decir algo, me dice, respecto de lo que sucedió. Yo no sé por qué ustedes defienden a Nasrallah, dice. Le digo, porque es que Nasrallah ganó. Y me dice, nosotros nunca vamos a permitir que un empleado nuestro sea nuestro gobernante. No, maje. Maje. Es que Nasrallah es el empleado del mes, Sí. todos los meses. Fíjate que no lo voy a funar porque es una persona muy honorable, de esos turcos honorables. ¿me De la vieja guardia. Y me quedé pero asustado. Fíjate que ese va a ser un tema Sí. muy importante en el contexto para el estudio y el análisis en Sí. Honduras. ¿Cuál va a ser el rol de las próximas generaciones oligárquicas? Sí. Porque los hijos de las 10 familias ahorita Sí. piensan muy distinto a sus papás. Sí. Muy distinto. Sí. Y no dicen nada porque pierden los privilegios de la familia. Sí. Pero ellos no están de acuerdo con esta No cuestión. están de acuerdo porque obviamente son millennials. O sea, ya pasan en Santorini o en esos pueblos de Italia gastando el Pero- piso, mae. pero ¿Santorini Santorini Italia o Santorini Vía Olímpica? No, Santorini, Italia. ¿Qué es eso de Santorini y Olimpia? Es una disco. Eso, eso ah. va a ser para el próximo Funes. Ok, bueno. Dejamos de tarea cuál es el Santorini de Vía Olímpica. I don't wanna know. No nos dan nada de colaboración, ¿va? Por si acaso. Volviendo al cierre, porque ya estamos en cierre, sí hay una cosa que yo quisiera dejar bien clara y es que la restauración conservadora como tal, que eso le vamos a dedicar, el próximo podcast va a ser, así se va a llamar, la restauración conservadora. Pero ya vemos elementos. Por ejemplo, en el Congreso Nacional no se está tocando la CICI, no se están tocando las reformas electorales, estructurales, y están ahí en esa pendejada de llegó tarde, ¡pum! No le vamos a pagar el día. Ahí jodieron al pobre John Milton del Paraíso y a otros, a Godofredo, porque andaba grabando un podcast yo no sé a dónde. Entonces, ese tipo de cosas sí generan como empatía en el público que es superficial y que dice, Luis Redondo tenía un potrero en el Congreso Nacional y ahora estamos volviendo al orden. Por ejemplo, le pidieron a Casaña que se quitara la gorra, porque como ya Juan Barahona valió verga, entonces Casaña es el nuevo Juan Barahona, ¿va? Entonces andaba con su gorrita ahí del Che Guevara y le dijeron que a la verga, que ahí en el Congreso no podía andar con gorra. Entonces, ese tipo de cosas es como... mientras ellos tienen a payasos como Rashid Mejía. Get ready with me, el primer día del Congreso. O sea, Fíjate, solo una pongan pausa. acá donde está Diego, pongan en la pantalla no, gracias, no. una foto de Rashid desnudo. Y pónganle O sea, en la parte del boxer. no, O sea, es como Cenicienta, ¿verdad? De día soy una y de noche soy otra. O sea, que eso yo creo que son de las cosas es más una bajas. zorra inmunda. No, pero me o sea, parece como praxis legislativa que una persona crea que legislar es andar haciendo payasadas en TikTok es bastante peligroso para el país. es peligroso Es para la peligroso, democracia. Afortunadamente, yo te voy a decir, personajes como Rashid, como María José Sosa, que es la nueva Pero- Gerardo Torres de este gobierno, o Sicona, toda esa gente, el Partido Nacional los va a llamar al orden. Y el bipartidismo como tal. Porque la instrucción es volver a la restauración conservadora. No se dicen malas palabras. No se contesta al enemigo. Porque ellos, la instrucción que tienen de Washington es no antagonizar y no construir una dialéctica en la que ellos se conviertan en villanos. Porque el villano humillado
tenemos que seguir siendo nosotros. O sea, regresar a la pureza institucional, Es prácticamente. correcto, a ese modelo que llamaba AMLO la dictadura de la corrección política, ¿verdad? Entonces que, ay, estos jucos del libre Bueno, que dicen malas palabras bueno, y todo eso. lo podemos ver. Todo eso lo van a eliminar. Lo podemos ver en toda la estética de poder ahorita. O sea, desde el tipo de el tipo ceremonial, Todos ellos cuestión elitista, impecables. el traje, la corbata, Sí. la camisa blanca. O sea, son toda estética de poder. Y lo que me llama mucho la atención es que este pueblo no es así. No es una irrealidad. O sea, Y el país no es así. le gusta porque hay algo detrás de eso, pero se va a ir dando cuenta que ellos no lo representan. Es que es un modelo aspiracional. Es O sea, yo me acuerdo que yo participé asesoré a varios candidatos a diputados y del partido nuestro y del Partido Liberal. Y vino un consultor uruguayo allá por agosto y en una reunión vino y dijo: tienen que perfumarse todo lo que puedan, usar ropa blanca, peinarse de manera impecable, porque a las colonias a donde ustedes van, la gente no tiene agua para bañarse todos los días, aunque el pueblo hondureño es muy aseado en general. Y esa gente a ustedes los ve como inmaculados. Entonces esa idea del diputado, todo el mundo quiere tomarse fotos con ustedes porque huelen rico, porque... O sea, esa es la imagen que vendía la derecha. O sea, te estoy hablando del Partido Liberal, ¿verdad? Y en cambio, cuando yo hablaba con candidatos del Libre, la lógica era otra. Era como empatizar más con el compañero, escucharle sus problemas cotidianos. La verdadera política. La verdadera política. Lo que debería importar. Entonces, básicamente esta campaña, en Francisco Morazán sobre todo, se basó en vender esa estética de la corrección política y de lo inmaculado para que la gente vuelva a tener una aspiración a ser. Y es aporofóbica y es clasista, porque le cierran de tajo la puerta a todo aquel pobre que no sea como ellos, que quiera aspirar. Por ejemplo, Mercedes Arabia en el Partido Nacional, que nunca la van a dejar ser candidata. Mario Díaz. Mario Díaz, por ejemplo, nuestro amigo del frente de aeropuerto. Gente como eso que para ellos, para la cúpula, son chusma. Entonces, como ustedes son la chusma de este partido, nunca les vamos a dejar ser. El otro muchacho, el muchacho trigueñito que lo pasábamos funando, Sabio. Cristian Midense. Son chicos pobres y encima son de la diversidad sexual que ellos no son aceptados en la cúpula del partido. Entonces, es bien duro. Para ellos mismos es bien duro. Y como ustedes dicen, yo creo que uno de los legados de Xiomara va a ser eso, que ella abrió la puerta para que la política ya no solo sea ese espacio de gente inmaculada. Así es que vamos a ver cuánto les dura este guión de la corrección política. Totalmente. Y una cuestión importante de eso es que la forma de oposición que tuvieron ellos fue una oposición tóxica, porque solo se dedicaron a insultar. Sí. La gente pregunta, Carlos, ¿por qué ustedes también insultan? Porque todo depende del nicho en el que uno está. Yo no me comporto igual en Twitter que en una reunión de trabajo. Yo no me comporto igual en Twitter que, por ejemplo, con la gente de TikTok. Cada una de las redes sociales tiene una forma. Pero la gente cree a veces que Twitter es su naturaleza política o que TikTok es su naturaleza política. Ahora viene lo real. El Congreso Nacional no es eso. Y ahora la gente va a tener que entender que cada cosa que propongan no es una cuestión al aire. Rachid, por ejemplo, tiene 4 propuestas que no tienen sentido. ¿Pero por qué las propone? Porque no sabe. Y eso es muy importante. Pero tienen cerebro. Y son populistas. ¿Va? Entonces, y es una demagogia Sí. muy barata. O sea, nos acusa de populistas y sus propuestas son populistas. Pero corresponde con el capital cultural de ellos, pues. Sí. O sea, es bien limitado en ese sentido. ¿Qué es lo que corresponde de aquí en adelante, por lo menos para los que vamos saliendo del poder en este caso? Es regresar a las bases a platicar esta cosa. Así es. Ese Y es, digamos, sobre que todo no tener un diálogo franco y sincero en el que aceptemos los errores y volvamos al origen de este partido, porque el Libre tiene que construir nuevos imaginarios de lucha.
si no lo hacemos, ya el golpe de Estado es un poco lejano para la memoria colectiva y para las nuevas generaciones. Sí. Y las coyunturas de lucha que se dieron cada 2 años en este país, los camisas negras en 2013, la marcha de las antorchas en 2015, el fraude electoral en 2017, la plataforma de la salud y la educación en 2019, Xiomara en el 2021, no sabemos si van a darse esas coyunturas bieniales en las que se renovaban los imaginarios de lucha. Entonces, Libre tiene que ser todo un proceso de reflexión y un retorno a las bases. Bueno, históricamente siempre nos demuestran que los poderes económicos del país siempre crean estas situaciones. Sí. O sea, en estos próximos 4 años vamos a ver luchas que ahorita tal vez las hemos dicho desde antes que van a pasar y van a asesorar. Y eso va a ayudar a fortalecer el movimiento social y eso es lo que tenemos que hacer como Libre. Carlos lo dijo. Y eso contradice a lo que se establece, que el pueblo no fue muy brillante. Fíjate que fue bonito, José, yo fui ahorita a la inauguración de Catacamas y me paró un policía. Y fíjate que es la primera vez que yo vi un policía que dijo, puchica, la gente no sabe lo que se está perdiendo, ¿verdad? No, Qué montón hizo esa señora. Y yo dije, un policía me está diciendo esto, nunca en mi vida. El lunes a mí me dijo un policía en un retén en la carretera de Olancho, me dijo... ¿cómo está, ministro? No, qué puta, le digo, ya valí verga. Y entonces me dice, el pueblo va a extrañar a Xiomara y los va a extrañar a ustedes, dice. No era el mismo policía. A saber, ¿verdad? Aunque ustedes eran bien pendejos, pero la gente los va a extrañar. Me sentí sumamente ofendido, pero al mismo tiempo fue como... ¿Sabes algo importante de eso? Es verdad, pues. Y que te impacta bastante a vos, por lo que te pasó a vos. Que dice... Tenemos que reconocer que este gobierno realmente no robó. Sí. El gobierno no robó. Y eso es un hito, en realidad. O sea... Porque se puede probar eso. Se puede probar. No hay forma. Que nos revisen. A mí me investigó el Ministerio Público. Han estado investigando a otros ministros. Y van a seguir investigando. Fíjate pues. que a mí, cuando comienza el gobierno, me dicen, Carlos, de tu dinero, una parte ponela para un negocio. Y yo le digo, no, es que yo o me dedico a la administración pública o me dedico a trabajar en el sector privado. Porque ser funcionario es ser pobre, vos. Salimos igual como yo se lo he dicho a todo el mundo. Usted quiere hacer dinero, quiere ser millonario, no hay ningún problema. Dedíquese al sector privado. Pero si usted va a entrar para hacerse millonario desde la administración pública, mejor ni siga. Bien sencillo, Mancinita. El fin de la administración pública, bienestar común. El fin de la administración privada, bienestar personal. Bienestar particular. Y está bien. Cuando lo puedes equilibrar los dos, perfecto. O sea que nosotros tres nos llevó yo pensaba que ustedes me invitaran a algo de algún millón que les ha quedado de Mira, ahorro. una de las pizzas de 120, después nos unimos ahí, como antes, No, el arroz chino José compartido. Carlos, pero es que tampoco es que nosotros llegamos al estado de la nada, pues. Sí. Teníamos una vida antes. Bueno, ¿ustedes siguen el Libre? ¿No te vas de Libre? Totalmente, ¿No te vas el de partido Libre? con el que me Hay muero. que preguntar eso porque ahora todo el hijo de puta que se va resentido y que ya me voy porque aquí nos verguearon. Hay un montón de gente así que anda hablando mierda. Pero ¿ah? espérate, hay un montón de resentidos que me lo han dicho, pero van a regresar. Mira, no hay nicho más importante en este país que ese. Es No que hay- es el único es partido donde se lucha. Y es el único, esto es muy importante, con esto quiero cerrar. Libre es el único partido de oposición que va a existir. La gente donde va a tener que ir a llorar para que le ayuden es Libre. Sí. Nosotros tenemos que ser muy empáticos con eso. Sí. Pero ¿cómo O que van a ir a hacer oposición? al Pino a acompañar a Elton John, ¿no? O sea, no es así, maje. O al otro, Ah. al Pero Godofredo. solo quiero dejar una cuestión clara. Ajá. Nosotros, aún siendo gobierno, fuimos a oposición. Es un poco fundable lo que van a decir. Ahí está el hook, pero nosotros fuimos a oposición porque Mel nos lo dijo en la transición. Nosotros lo que estábamos haciendo era administrar la crisis. La crisis. El poder siempre está con los mismos que se están juramentando esta semana. Es correcto. Bien. Concluimos la funa, señores. Buenas noches. Adiós. Ya, adiós. Ya, corten. No tenemos tiempo. Bye. Mírelo pues.